cuál es el estado actual en la optimización de operaciones ante el contexto global que actualmente vivimos. Por favor, Diego, ¿cuál es tu perspectiva? Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, en realidad mi perspectiva con respecto a la optimización de operaciones está muy vinculada, ¿no? con la adopción tecnológica que vivimos en estos últimos 2 años, ¿sí? Eh, la adopción tecnológica, digamos, en Pharma en particular, venía siendo lenta si comparás con otras industrias, por ejemplo, retail o banca. eh, Veníamos como viendo la película pasar, o sea, veníamos corriendo muy de atrás. La pandemia lo que generó es la adopción forzada de tecnologías digitales, y con esto, digamos, por esta necesidad, es como que a mí me gusta verlo como un émbolo, ¿no? Estábamos en un extremo y lo llevamos al otro totalmente forzado. Ahora que estamos entrando en un esquema pospandémico, me parece que el desafío que tenemos es poder implementar algún proceso de gestión del cambio, ¿sí? Eh, para lograr la verdadera adopción de la innovación. Y me parece que estamos en un momento que se trata de eso, se trata de este émbolo que se había corrido en forma forzada, tiende por histéresis a volver a su posición original, y me parece que la clave está ahora en cómo gestionamos para esto poder seguir manteniendo una adopción más saludable, más sana de las tecnologías digitales en particular, que es lo que yo estoy ocupando. Muy bien, Eso. Diego, pues muchas gracias por esta visión. Y bueno, pues vamos a contrastarla con la otra cara de la moneda también, con procurement y con un líder de proyectos desde el ángulo de Carlos Ramírez. Pues, ¿cuál es tu visión ante la optimización de operaciones? ¿Esto es factible, no? ¿Cuál es tu perspectiva? Considero que la aplicación de las tecnologías es hacia donde vamos. La pandemia fue un acelerador a algo que ya venía ocurriendo, pero que también culturalmente a nivel Latinoamérica a veces es difícil, ¿no? Simplemente cambiar la modalidad de trabajo, de estar físicamente en un lugar, a estar gestionando tu trabajo desde casa. Hay que demostrar que se puede dar los mismos resultados sin tener que tener una presencia física, ¿no? No hablo en los absolutos, va a haber situaciones que sí o sí es necesario estar en la planta. Yo llevo la parte de compras de indirectos, entonces bombas en la planta siempre hay sorpresas en la planta, siempre hay que ir con el equipo para ver dónde podemos mejorar. Y uno de los puntos que yo creo que ha sido doloroso para las empresas es lo que mencionaba Diego, el change management. Es muy fácil decir, hay que cambiar, hay que implementar, hay que meter dinero. Sí, se puede hacer, pero no de una manera caótica, porque ni todas las herramientas tecnológicas son adecuadas para la estrategia de la organización, ni todo el dinero del mundo nos va a sacar de lo que estamos viviendo ahora con una situación bélica en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento imprescindible en que las empresas tienen que regresar y ver hacia casa, qué hay que limpiar, qué hay que mejorar, qué podemos modificar, qué podemos evolucionar. Y es romper paradigmas, porque al final de cuentas es que siempre se hacía así. Sí, pero hace 2 años estábamos en pandemia. Y eso fue un hito en la historia. Y afortunadamente tenemos las herramientas tecnológicas para no poner un freno. Si nos hubiera tocado la influenza en 2017, 2019, si no me falla la memoria, el desarrollo tecnológico con Skype, que a lo mejor siempre se caía la conexión o que necesitabas contratar por megas, era difícil mantener una relación a distancia, ¿no? Entonces, creo que es el momento en que las empresas, sobre todo latinoamericanas, se cambien el chip y digan, si empresas mundiales en Europa, Italia, Suecia, Japón, han podido operar a distancia con un enfoque estructurado y ordenado, que es a través de procesos, como bien lo recalcaba Diego. Si no hay procesos, debemos recordar que el proceso es el sistema nervioso de la empresa. El capital, los recursos, es el músculo.
todas las áreas de expertise es el cerebro. No podemos prescindir de una u otra. Tenemos que hacer la colaboración interáreas. Qué excelente analogía, y, ¿no? Y es muy sencillo de entender de la forma en cómo lo transmite Carlos. Muchas gracias. Bien, pues ahora vamos entonces con quien de alguna forma, ¿no?, sufre el impacto para bien o para mal con esta atención tan cercana que tiene con clientes, Ricardo, como líder de supply chain y de servicio a ventas. Por favor, ¿cuál es tu perspectiva ante la optimización de operaciones ante este contexto que ya introduce tanto Diego como Carlos? Por favor. Sí. Alex, muchísimas gracias. Mira, me parece que es una reflexión muy interesante y yo creo que hoy tal vez de manera consciente o inconsciente todos lo hacemos todos los días. No quisiera redundar en el tema de la virtualidad, pero yo le llamo la trampa de la virtualidad. Y creo que hoy tenemos muchos aspectos alrededor de nuestra vida cotidiana, más allá de la profesional. Hablando específicamente de las operaciones, a mí me parece, y coincido ahorita con justamente con Diego al respecto de los procesos. Pero déjame poner una reflexión en la mesa desde mi perspectiva. Creo que el proceso, coincido que es el sistema nervioso, pero también en el mismo sentido, me parece que el proceso tiene que evolucionar. Aquí lo interesante desde mi perspectiva y en lo que yo experimento es que tenemos una ansiedad de inmediatez que toda esta circunstancia post-pandemia nos ha generado y que nos es muy fácil a acostumbrarnos a lo que nos parece cómodo. Pero cuando tenemos que generar un cambio de fondo, hablando específicamente de procesos, hablando de operaciones que, como bien decían, coincido, insisto, es el sistema nervioso, ahí es donde probablemente somos menos atrevidos. ¿Por qué? Porque creo que estamos rompiendo la comodidad. Entonces, a nosotros cuando nos toca hacer un cambio, en un sector en donde creo que estamos tocando la vida de miles o millones de personas todos los días, creo que tenemos que hacer esta reflexión. La trampa de la virtualidad es muy cómoda y está muy bien, hay que subirnos a ese barco porque ya estamos ahí arriba. El que no está ahí arriba prácticamente va a quedar atrás. Pero aquí creo que lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra perspectiva de liderazgo para optimizar es cómo hago un cambio de fondo. Y ese cambio de fondo me parece que tiene que estar basado en cuál es mi prioridad y cuál es mi objetivo de negocio. Si hoy yo no tengo claro que trabajo para miles de personas, para la salud de la gente y para todo lo que está en el entorno de cada una de esas personas, y que eso es lo que me tiene que mover a eficientar mis procesos, entonces no lo voy a mover porque va a ser más cómodo para mí quedarme en que el proceso funciona. Y seguro funciona, porque ahorita lo mencionaban, es nuestra base. La pregunta es, ¿es lo suficientemente eficiente para los retos de mi entorno? Y como último comentario, yo te diría, pensemos en nuestro día a día. Ahorita mencionaban, por ejemplo, la evolución del retail, la evolución de la banca, que me parece que ha sido tal vez uno de los retos más grandes, ¿no? Ahora ya todos estamos más familiarizados con hacer operaciones que implican un riesgo de muchas cosas a través del teléfono en un minuto. Creo que hoy tenemos que hacer esa misma analogía. ¿Cómo puedo hacer la vida más fácil de mi operación? Que por consecuencia, de manera exponencial, tiene un impacto brutal en miles o millones de personas, insisto. Entonces, creo que tenemos que pensar desde mi punto de vista en que el proceso probablemente ya no es vigente, que yo tengo el timón para poder justamente optimizar eso y que además tengo muchas herramientas alrededor de mí. Entonces, tomar lo mejor que tengo alrededor de mí para implementarlo en lo que yo puedo influenciar, ¿no? Esa es mi perspectiva. No, excelente y muy rica y además muy, responsable, ¿no? Uno tiene la posibilidad de influir en hacer un cambio pues, más grande si es que así lo decidimos y además sabiendo que no solamente impacta a corto plazo o a tu compañero, sino, como bien lo mencionas, a millones de personas. ¿Y quién mejor que Ahmed, ¿no? Que al final del día, él como un líder y con su trayectoria como médico, pues que vive pues esa atención inmediata a ese usuario final y que se ve beneficiado, perjudicado por las diferentes iniciativas que se vayan generando, desde los insights que va generando Diego, la ejecución de procesos trabajada por un líder de procurement o de proyectos y bueno, ya la implementación en cadena de suministro. Bueno, pues Ahmed que nos cuente cuál es su perspectiva de la optimización de operaciones
ante el contexto actual. Ahmed, por favor, adelante. Gracias, Alex. Pues mira, yo creo que la pandemia al sector médico nos hizo movernos muy rápido. O sea, no estábamos preparados. Creo que los médicos en cierto punto estamos muy acostumbrados a tener el paciente enfrente, a tocarlo, etcétera. Pero es cierto que las tecnologías nos ayudan mucho a acelerar este proceso. Pero también nos aleja del paciente. Y el paciente, pues, es todo un ente, no nada más es una máquina o no nada más es como a veces se ve de, pues tiene este signo, síntoma y nada más, ¿no? O sea, también hay que ver todo el trasfondo psicológico, emocional, espiritual, que toda esta parte el médico maneja. Y como muy bien lo dicen, pues los procesos nos ayudan mucho a cuidar esa seguridad del paciente. Eso es, creo que la labor más importante que debemos de tener los médicos y toda la industria médica, en generar o conocer nuevas tecnologías que nos permitan ayudar a un nuevo diagnóstico más rápido y a detectar las enfermedades más tempranamente. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados mucho en Latinoamérica? A ser resolutivos. La medicina no es preventiva. Entonces, creo que hoy en día el medir antes, el que tengamos un reloj, dispositivo que nos mida cuánto caminamos, la frecuencia cardíaca, la oxigenación, eso hoy en día nos permite que el paciente sea consciente de su salud. Y creo que pasa mucho en Latinoamérica que gastan más en un auto que en su propia salud. Y eso hoy ha cambiado la perspectiva en el COVID. Hoy ya mucha gente se quiere hacer estudios por todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacerlo más eficiente. Sí, hacerlo más eficiente y ver las patologías que son más comunes conforme a las entidades y pegarles a esas que generan un costo en el sector salud. De acuerdo, Abel, muy bien. Pues muchas gracias por esta conclusión. Y de igual forma, pues preguntarle a Ariadna, Agustín, Alejandro, Ángel, Selene, Cintia, Enrique, Guillermo, Karen, Maribel, Mónica, Nancy, Richard, por mencionar algunos colegas, ¿cuál es su perspectiva en la organización, en la industria, en el sector de la industria donde se encuentran, sobre la optimización de operaciones? ¿Esto es factible, no? ¿Qué es lo que han venido logrando? ¿Cómo han venido evolucionando bajo este contexto que nos encontramos? Bueno, pues vamos al segundo bloque, que tiene que ver, bueno, está claro que tenemos que cambiar, el tema es cómo, ¿no? ¿Cómo incorporamos esos proyectos? Y preguntarte, Diego, desde tu visión, como líder de informática, que de pronto tendrías que a lo mejor entender tú, ¿no? Primero ese proyecto para después escalarlo, sus implicaciones, ¿qué recomendaciones nos puedes dar en ese sentido? Buenísimo. Muchas gracias. Me parece que para mí la parte esta de los proyectos y demás, hay una primera parte que es clave, ¿no? Y es una parte de entendimiento del negocio, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿sí? Es fundamental. Y entonces, en base a eso, poder, escuchando el mercado, el cliente, el stakeholder, digamos, escuchando básicamente, y es escuchando en mayúscula, ¿no? Es poder a partir de ahí generar una co-creación, una creación colectiva, ¿no? del proyecto. O sea, para mí, lo fundamental es que el proyecto surja de una necesidad real, ¿sí? Esta necesidad que esté validada. Yo estoy en informática, o sea, el modelo cambió de lo que es la gestión de proyecto. Antes, habitualmente, el proyecto existía, se pasaba al área de informática y había una evolución en 2 años, ¿sí? 1 año. Bueno, eso no va más, o sea, la creación del proyecto es colectiva, hay un acompañamiento continuo con ese stakeholder, cliente, usuario, como le queramos llamar, el demandante de la solución. Y después también validar el impacto. Y me parece que es fundamental también entender cómo va a ser el retorno de ese proyecto implementado
por ahí en tres actores claves, ¿no? Uno es la sociedad, el otro es la organización y el otro, ese usuario final de la solución. En el caso de una solución médica podría ser un paciente o un cliente, pero digo, entonces me parece que esas son las cosas que yo evalúo al momento de analizar los proyectos. Bien, bien, gracias, Diego. Y bueno, pues, ¿cómo nos complementas, Carlos, ese tipo de evaluaciones desde tu experiencia? Por favor, ¿qué nos puedes compartir? Claro, con todo gusto. Primero que nada, lo indispensable, ¿está alineado a la estrategia de organización? Porque muchas veces tenemos muchos deseos, muy buenas intenciones, mucha fe, mucha esperanza de que algo va a funcionar, pero ni siquiera está en el rubro del mercado, de la especialidad o del core business de la organización. Distraemos recursos, distraemos stakeholders, aplicamos recursos y cuando nos damos cuenta que el proyecto no tenía nada que ver con la estrategia de organización, hay que darle un kill, pero le metiste tiempo, le metiste recursos, desgastaste de cierta manera. Si podemos blindar, que muchas veces suena utópico, y es un tema que considero es una situación generalizada en las organizaciones. Y yo lo derivo a una comunicación que pocas veces es clara. ¿En qué sentido? Cuando el director general, el presidente, el consejo decide, vamos por este camino, hay que bajar la instrucción literalmente en cascada a directivos, a gerencias, a operativos, a ejecutivos, hasta la gente que nos está apoyando en la planta, al operador, ¿no? Y son lenguajes distintos, no por hacer más, no por hacer menos, pero tenemos que transmitir el target, lo que queremos buscar. Ya que tenemos eso definido, que es un tema de comunicación y es uno de los puntos más fuertes dentro del Project Management, se dice coloquialmente que el 90% del tiempo del Project Manager se la pasa comunicando. Pues sí, porque el Project Manager es el interlocutor entre todas las áreas de expertise. Él tiene que agarrar y decir, entiendo R&D, entiendo a calidad, entiendo a regulatorio, y lo que todos quieren decir es esto, y dejarlo en un lenguaje común. Por lo tanto, el perfil del Project Manager tiene que ser, o del recurso que vaya a gestionar el proyecto, tiene que ser número uno, con una apertura total para el aprendizaje y entendimiento a áreas de conocimiento que no son específicamente al suyo. Yo soy administrador de empresas. Yo estoy trabajando en una planta y estoy manejando equipos y tengo que entender cómo funcionan los equipos y tengo que entender cómo funciona la banda y tengo que entender la zona de farma y por qué todo tiene que estar perfectamente certificado. No tiene nada que ver con administración, ¿no? Pero tengo el gusto por querer crecer y aprender ese apartado, ¿no? Y ya que tienes esos bullets bien definidos, el mercado. Por más buena fe, intención que se tenga, tenemos que separar la fe, la intención, el sí es por ahí. Data, dime dónde está. ¿Qué usuario? ¿Qué región? ¿Qué mercado? ¿Cómo está el mercado? ¿Existe el producto en el mercado? ¿Hay un nicho? ¿O hay que aperturar el nicho? ¿Se puede aperturar el nicho? Sí, pero ya estaríamos hablando de proyectos de innovación que a lo mejor tocaremos el tema más hacia adelante. Pero de ahí en fuera es ser muy realistas. Y realista no quiere decir pesimista. No, es 1 más 1 es 2. ¿Y qué decisión vamos a tomar con eso? No fe, no buenas esperanzas, insisto, data, es lo que tenemos que generar, es lo que vivimos al día a día y es lo que estamos utilizando para tomar las decisiones. Que bien de acuerdo con Ricardo Ortega decía, todos los procesos se tienen que actualizar, por supuesto, porque si yo no actualizo mis procesos, no tengo una data actualizada. Tal cual. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por poder compartir esta visión. Y bueno, además la industria por sí misma está envuelta en un constante innovación. Pues, a ver, hay de las industrias que más invierten en investigación y desarrollo, pero también existen temas hoy en día, temas sustentables, temas de eficiencia energética, temas de automatización en diferentes actividades. Todo ese tipo de proyectos, Ricardo, bueno, desde tu perspectiva, de lo que te haya tocado vivir, ¿cómo implementarlos, cómo aterrizarlos dentro de la organización? Por favor, adelante.
Muchas gracias. Mira, yo me gustaría retomar un punto que mencionó ahorita Carlos, y me gustaría partir de ahí. Creo que cuando nosotros tenemos claro lo que queremos lograr, las cosas son mucho más sencillas. Y particularmente, como mencionaba Carlos, cuando tú eres un project manager o cuando tienes simplemente la asignación o la responsabilidad de gestionar una mejora, ¿no? Evidentemente tienes que, como bien lo mencionaba, tocar muchos stakeholders. Sin embargo, me parece que en ese sentido, cuando queremos optimizar, particularmente cuando queremos automatizar, cuando queremos montarnos en este tema de innovación, que se oye muy presuntuoso, se oye muy bonito, pero que no es tan sencillo a veces de hacer. Creo que hay dos puntos ciegos que yo en lo particular enfocaría atención en particular. El primero es si mis recursos son suficientes para lograr el objetivo. Porque a veces creo que podamos tener algunos objetivos que pueden sonar muy atractivos, de nuevo, pero que no necesariamente son alcanzables por mí, por lo menos tal vez no en este momento. Y creo que hoy, retomando el tema de la virtualidad y toda esta revolución que trajo la pandemia, creo que caemos nuevamente la trampa, ¿no? De que la innovación es lo de hoy, la innovación es lo de todo el tiempo, porque ahora sí que la evolución sucede todos los días. El punto es qué tan consciente lo hago. Entonces, a mí me gustaría reparar un poco en el hecho de qué tan consciente estoy que mis recursos me pueden cubrir la necesidad que tengo. Y el segundo es que, hablando de, creo que mencionaba Diego, es, ¿qué me dice el mercado? ¿Qué necesita el mercado? La data es súper importante, pero también la data tiene algunos gaps, ¿no? Tiene algunos bachecitos por ahí. Y creo que es donde nosotros podemos agregar mucho valor en los procesos, ¿no? En la innovación. ¿En qué sentido? El mercado me dice qué quiere, pero en muchas de las ocasiones el mismo mercado puede no saber necesariamente lo que es mejor para él, o puede no necesariamente saber qué es lo que quiere con ese nivel de especificidad. Y ahí creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de ayudar a, digamos, shaping the environment, déjame llamarlo así, ¿no? Y déjame poner un par de ejemplos muy puntuales. Si nosotros nos remontamos a probablemente hace 20 años, ¿no? Particularmente en la industria farmacéutica y en la parte de medicina, nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener la capacidad de tener una consulta a través de una computadora, de un dispositivo, ¿correcto? Sin embargo, hoy, cuando yo llego a una consulta, ya llego, según yo, preconsultado, porque ya tengo 20 fuentes en Google, y ahorita lo mencionaba Ahmed hace rato, ¿no? Ya le hago bien difícil la consulta al médico, porque yo ya me siento doctor y ya creo que hasta me hice el diagnóstico, y nada más quiero que me diga si estoy correcto, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me gustaría anclar ese ejemplo, porque yo puedo creer que sé qué es lo que necesito, pero yo no soy el experto en la materia. Y creo que lo mismo pasa en los procesos, ¿no? En la parte de automatización, en la parte de proyectos. Es asegurarme que de verdad estoy cumpliendo el objetivo, que estoy ayudando a limpiar esas áreas grises, esos puntos ciegos que tal vez el mercado tiene, y que voy generando el cambio que en verdad me va a ayudar, de nuevo, a beneficiar al cliente final o al usuario final, sin perder esta oportunidad y esta responsabilidad de que me toca darle forma al mercado, ¿no? Liderar el cambio. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por esta visión. Y bueno, Ahmed, con este papel de regulador y de tener esta visión pues contrastante, tú que observas de cara al paciente, de cara al día a día sobre la incorporación de proyectos. Es correcto. ¿Qué es el reto para hacer proyectos a nivel médico, ¿no? Como lo decía, el paciente pues no nada más va por una enfermedad, puede ir por unas o ya tener de base bastantes. El reto es cómo meterlos todos al mismo proceso. Por eso todas nuestras áreas de soporte, como muy bien lo dice Carlos, tienen que tener esta comunicación, ese conocimiento del por qué vamos hacia allá, el por qué queremos atender un servicio de salud o cuál es el fin. Principalmente los proyectos en salud es lo que más acongoja a una población, ¿no? ¿Por qué? Porque cuesta dinero. Entonces, si no proyectamos allá, ¿qué es lo que se tiene que ver en esta visión? Un tratamiento o algo preventivo que sea de menor costo, pero que impacte en la población, como la vacunación. Las vacunas son el gran ejemplo de los menores costos para
tener una resolución ante una patología. Y como muy bien dice Ricardo, pues sí, a veces los pacientes ya tienen ese conocimiento, ya están ahí googleando, haciendo, y todos tienen cáncer, ¿no? Entonces, ese es un gran problema para nosotros que nos enfrentamos. El tratar de convencer al paciente, porque antes la medicina era muy autoritaria. Hoy en día, pues ya no, ya es, nosotros ya nada más recomendamos porque nos hemos vuelto el que nos pueden demandar, nos pueden hacer por impericia, por se me falta la palabra y siempre la tengo en la mente, pero bueno, en los proyectos de salud lo más importante es reducir los costos, pero cuando tenemos estas áreas de soporte que no tienen una muy buena comunicación, el costo minimización. A veces los productos que tienen menor costo no son los mejores para atender al paciente. Entonces sí tenemos que comunicar muy bien a nuestras áreas de soporte cuando hacemos un proyecto, el por qué aunque cueste más un producto, y yo creo que eso lo vive Ricardo, puedes tener ahí diferentes productos, unos pueden ser más baratos, pero no tienen la calidad que el paciente no le va a causar un problema después. Y donde se mide el sector salud es en la calidad de atención al paciente. De acuerdo, muy bien, muy bien. Y bueno, pues entremos, bueno, agradecer igual acá los comentarios de Adriana, de Nancy, de Alejandro Cantón en esta charla, y bueno, preguntarles también a ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus recomendaciones para incorporar proyectos de sustentabilidad, de automatización, de nuevas tecnologías? Pues por favor, ahí está el chat, que es el mecanismo de comunicación. De igual manera, ahí puede hacer las consultas, preguntas para que acá los colegas del panel puedan también dar alguna opinión en ese sentido. Bueno, pues vayamos entonces a el tema de mitigación de costos, ¿no? Así bien decía Ricardo, que bueno, está en nosotros, ¿no? El poder influenciar, tomar una acción en beneficio de millones pues de pacientes, ¿no? Y que pueden estar siendo beneficiados por algún tipo de solución que tengamos. Bueno, también de este lado, viéndolo un poco más corporativo, hacia la organización, ¿cómo podríamos desde nuestro rol, nuestra actividad, pues mitigar una alza de costos que se está viendo observado por los diferentes factores? Ya hablábamos, sí, de guerras, sí, hablábamos, sí, por supuesto, de la pandemia, pero bueno, están los tipos de cambio fluctuantes, están las tasas de interés que están subiendo, la cadena de suministro rota, ¿no? Y que hace pues complicada algún tipo de suministros. Entonces, ante esta situación, Diego, ¿cuál es tu visión con el rol que juegas, con lo que tú observas en la industria para mitigar esta alza de costos que se observa en la industria? Buenísimo. Para mí, digamos, cuando hablamos de alza de costos y demás, lo que a mí me gusta mirar un poco son en qué estamos invirtiendo, digamos, el tiempo nuestro. Ricardo mencionaba, perdón, si tenemos los recursos humanos suficientes. Y me parece que eso es clave. O sea, me parece que hay un montón de actividades, ¿sí?, que venimos haciendo, que se convierten en baseline, y de repente adoptamos nuevas actividades. Y esas están on top. Y rápidamente vuelve a ser el baseline, y ahí empezamos a tener este problema de costos. Para mí hay dos acciones, o sea, dos cosas bastante como tangibles que podemos hacer. Primero es priorizar. O sea, priorizar qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y como mencionaba Carlos con el tema de los proyectos, él decía, kill el proyecto. O sea, si es algo que vemos que no, bueno, hay que matarlo rápido. Bueno, aplica lo mismo a las tareas. O sea, tenemos que mantener saludable la organización en términos de cantidad de cosas que abrazamos y que empoderamos. Entonces ahí, fundamental, el tema de la priorización de esas actividades, priorización que tiene que estar asociada con el impacto que vamos a generar, ¿sí?, de vuelta con el propósito que tenemos como organización y demás. Y el segundo aspecto
y, y sale de lo cultural, esto es un poco más tecnológico, está asociado con que hoy tenemos ya tecnología que permite automatizar muchas tareas. Y me parece que por ahí también pasa la oportunidad. Pero hablar de automatización es difícil en la organización, porque en general viene la automatización, y si pensamos en RPA, ¿no? Viene eso y quiere decir que alguien queda obsoleto. Entonces, y no dista mucho de eso. Digamos, la idea es sacar la actividad repetitiva para que agregue, digamos, valor la persona desde otro lado. Entonces, esto de la automatización tiene que ir de la mano de un programa de capacitación, de recapacitación, de reskilling de los colaboradores que tenemos en la organización, para que no lo vean como una amenaza, porque podemos estar suplantando tareas menos prioritarias que pueden ser automatizadas, y esta persona puede hacer un reskill, ¿sí? Una recapacitación, y agregar valor en otro lugar. Así que un poco esa es mi perspectiva. De acuerdo, Diego, muy bien. Carlos, ¿tú cómo lo observas? Claro, Además, tú como líder de procurement, pues seguramente más de uno estamos esperando tu respuesta, ¿no? Totalmente, y de hecho, pues traigo muchas problemáticas precisamente porque muchos de mis proveedores están en Europa. Entonces, la situación actual ha complicado de manera importante los suministros o ha encarecido los servicios, ¿no? Primero que nada, yo mantengo una postura de tenemos que tener la mente fría, no caer en la emoción, ¿no? Porque muchas veces cuando hay algún rush, cuando hay una problemática, y me lo han planteado, oye, te veo muy tranquilo. Claro, porque tengo que estar racional, o sea, tengo que pensar cómo lo voy a resolver. De nada me sirve correr, empujar, gritar. De nada sirve, ni gritarle a nadie, mucho menos. No generar especulación, porque la especulación, o sea, hay tantos escenarios y tan terroríficos como la imaginación nos lo permita, ¿no? De ahí, la relación y la comunicación con nuestros socios comerciales, que son los proveedores, tiene que ser vital. O sea, tenemos que estar como partners, casi, ¿no? Llegar a un punto de confianza y de comunicación de decir, ¿cómo está tu costo? ¿Cómo está tu gasto? A lo mejor yo te puedo ayudar porque yo tengo otros socios que te pueden ayudar en la logística y a lo mejor ya no tienes que esperar 3 meses a que te asignen un barco y que te van a cobrar $12,000 por un contenedor. ¿Qué te crees? Yo tengo un socio comercial de este otro lado que ya tiene consolidados, apartados, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Comunicación, o sea, tenemos que abrir la comunicación y dejar de pensar que los proveedores simplemente están ahí para proveer, vaya la explicación, ¿no? Son socios comerciales. Si nosotros crecemos, ellos crecen. Y si ellos crecen, pueden darnos beneficios que no estamos contemplando o siquiera vislumbrando. ¿Por qué? Porque la revolución tecnológica, procesos y demás, por más grande que sea mi compañía y por más experta que sea, no es experta en todos los rubros. Tiene un core business que se llama medicina, que se llama pharma, perdón. No es líneas de producción, no es logística, para eso vas con otros expertos, ¿no? De ahí hacer nuevamente, voltear a ver a la casa y hacer un business process management, que es la gestión de los procesos de negocio. ¿Qué hay que actualizar? ¿Qué tiene que ser una actualización iterativa? ¿Cómo está la operación? ¿Se tienen definidos roles y responsabilidades? O sucede muy común. Tengo a 3 asociados haciendo lo mismo. ¿Cómo por qué? Son 3 sueldos, ¿no? O como no podemos resolver internamente un problema, llama a todos los directores. Perdón, una junta, 1 hora con 3 directores es una junta carísima, ¿no? Ahí se va mucha lana, se va mucho dinero. El director tiene que estar en la parte estratégica, para eso tiene a sus gerentes, para tratar de resolver en la mayor medida las problemáticas, y si no sucede, obviamente se tiene que escalar en el mejor tiempo posible, ¿no? Y nuevamente, como lo mencionan mis pares, el recurso humano. Estamos en un momento donde se cruza pandemia. Es un hito histórico. Se cruza una situación bélica. Se cruza una situación de cambio generacional que ha sido criticada, burlada un poco, pero que tiene un racional de las generaciones actuales ya no viven para trabajar, como se decía tal cual, ¿no? Trabajan para vivir. Y la calidad de vida, el desempeño, es una formación,
KPI del empleado, del asociado, ¿no? Sí, puedo ganar muy bien, pero siempre estoy estresado. Prefiero renunciar y ahí pasa algo que no lo cuantificamos, la rotación de personal. Tú dejas a ir a un asociado que es capaz, que ha estado 2, 3 años en la organización y lo dejas ir sin más, es una fuga de conocimiento que se debería de cuantificar, porque eso vale, eso cuesta. Y tú dices, es que hay mucha oferta. Sí, 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 puede haber 100 personas afuera buscando una oportunidad, pero de esas 100 personas, ¿cuántas tienen los KPIs o las habilidades o los skills que necesita tu organización? El que ya lo tenía, el que ya lo desarrolló, el que se adaptó a la cultura, el que entendió los procesos, el que está mejorando, está haciendo un improvement, no lo dejes ir. Tampoco hablo de que nos casemos con la gente, ¿no? Si la gente se quiere ir, adelante, pero hay que tener un plan de crecimiento, un plan de carrera, mitigar rotación. El costo de esa experiencia es muy alto. Muchas veces asociados con una expertise pleno o senior, su curva de aprendizaje puede ser de 6 meses, es muy cierto. Pero traes un junior, su curva de aprendizaje va a ser de 1 año, año y medio. La experiencia lo único que hace es acortar la curva de aprendizaje. Entonces, tenemos que valorizar y volver a tomar y dejar de ver la parte de los procesos como algo burocrático. Puede ser tan flexible o tan duro como la organización lo quiera, pero como siempre, sin caer en ninguno de los extremos, ¿no? Qué interesante, Carlos, porque además, la verdad, en este tipo de conversaciones, cuando hablamos de mitigación de costos, no volteamos a ver, o no ha sido tan frecuente voltear a ver, en otras industrias al menos, el tema o la importancia del capital humano, ¿no? Para optimizar también esa mitigación de costos. Pero qué interesante, sobre todo por su experiencia, no para dejarlos a un lado, ¿no? Sino para Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Bien, Ricardo, por favor, ¿cuál es tu visión? También, a ver, te va a tocar el día a día, ¿no? Con el tema de logística y estos retos que tienes en la industria. Pero por favor, adelante. Muchas gracias. Mira, la primera reflexión que me gustaría hablar o dejar en la mesa con este tema del alza de costos es que creo que tenemos que aprender a abrazarlo porque eso es parte de la evolución macroeconómica, ¿no? Hoy creo que está más a flor de piel porque ha habido eventos o existen eventos todavía sucediendo que obviamente la han hecho mucho más difícil, ¿no? Hace rato mencionaba el tema de la guerra, que sin duda tiene muchísimos impactos a mediano, corto y largo plazo, etcétera. Pero la primera reflexión que me gustaría dejar sobre la mesa y que yo vivo es el alza de costos es el día a día. Pero eso me hace regresar a 2 puntos que ha mencionado ahorita Carlos y Diego. El primero es, a ver, en mi experiencia, el recurso humano es clave. Sin embargo, creo que hay una frase que a mí me gusta, una filosofía que me gusta, es the right person in the right job at the right time, ¿no? O sea, la persona correcta en la posición correcta en el momento adecuado. Y aquí me gustaría nada más hacer énfasis en algo. Hoy estamos en un momento en el que las habilidades, y creo que ahorita lo mencionaba Carlos, son diferentes. No solo las de el recién egresado, sino de los que tenemos muchos años o del que está a punto de jubilarse. Y para mí eso, creo que la habilidad más importante es la capacidad de adaptación. ¿Qué tanto yo me adapto? ¿Qué tanto escucho la necesidad? ¿Y qué tanto en función de eso yo reacciono por consecuencia en pro de una mejora, en pro de justamente ser más capaz, ser más efectivo? Y eso sin duda, ahorita lo mencionaba Carlos, es clave para que mi contención de costos sea efectiva. ¿Por qué? Y nada más como comentario para cerrar este primer punto de mi parte hay una gran cantidad de costos intangibles con los que vivimos todos los días. Si yo tengo una persona poco capacitada, poco motivada, o simplemente poco coachada, ¿no? O supervisada para hacer una función, me está generando un gasto. Y es un gasto seguramente muy alto, que además para que yo pueda resarcir el impacto que pueda tener esta persona, además del mismo recurso humano, es altísimo. Pero nunca lo veo, o probablemente me tardo mucho en verlo, porque efectivamente estoy volteando a ver lo que para mí es importante, que es lo que viene en la factura del mes, ¿no? Entonces, el primer punto que me gustaría dejar aquí es qué tanto yo tengo en mi estrategia, de nuevo, los recursos, pero los tengo bien enfocados y tengo los recursos capacitados adecuadamente. Y el segundo punto, ya aterrizado a la parte de la industria farmacéutica, es que creo que tenemos que no dejar en el punto ciego que hay muchos tabúes en la industria.
¿no? Déjame ser muy específico. Somos un sector extremadamente regulado, porque evidentemente el impacto que puede tener una deficiencia en nuestra operación es muy grande, ¿no? Le puede costar la vida a una persona que ya es, me parece, un costo crítico. Sin embargo, ahí creo que también tenemos la oportunidad, y ahorita creo que Carlos lo mencionaba, tenemos la gran oportunidad de retar el status quo, de retar estos tabúes, porque a veces yo creo que el material, el proveedor, el proceso, lo que tengo contratado, lo que yo estoy ejecutando funciona perfectamente bien, y seguramente sí. Porque cuando yo tengo crisis como las de ahorita, y te pongo ejemplos de los materiales de empaque, los materiales de manufactura, toda la parte de suministros, que hoy sigo dependiendo, y creo que hay muchos ejemplos hoy en el mundo, de un solo proveedor que está del otro lado del mundo, que además dependo solamente de él o de un par, eso genera un crecimiento natural en mi costo que no voy a poder evitar, porque si no, no puedo operar. Entonces, mi reflexión aquí en mi experiencia es, creo que no dejemos de lado el que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros distribuidores, nuestros vendors, nuestros proveedores del material que sea, ¿no? Ejemplos creo que hay muchos, pero yo en lo particular he tenido la oportunidad de trabajar con proveedores de materiales, proveedores de servicios, en donde en conjunto nos sentamos a revisar cuál es mi necesidad, su capacidad, hacemos un análisis muy rápido de costo-beneficio, un P&L prácticamente, y entonces me doy cuenta que pude haber desarrollado algo antes con un beneficio no solamente financiero, sino con un beneficio comercial, porque me permite operar de manera más eficiente, más rápida y sobre todo con mayor control, que es lo que a veces todos padecemos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una buena oportunidad de seguir desarrollando socios comerciales locales, ¿no? Excelente, excelente aportación, Ricardo. Muchas gracias. Y bien, Ahmed, ¿cuál es tu visión en este sentido? Bueno, acá en la atención médica, creo que voy a coincidir, el capital humano es lo más importante. La atención, cuestión de enfermeras, de inhaloterapistas, radiólogos o todos los médicos especialistas. Bueno, especialmente en México se sufre de ello, ¿no? Creo que no hay los suficientes especialistas para la atención a todo lo que puede ser la población. Otro es la capacitación o el nivel de estudio que tiene enfermería, porque existen diferentes niveles. Pero el que estén en una organización, tanto pública o privada, el que no tengamos esta capacitación continua en la atención nos puede generar cuestiones legales. Y eso es un mayor costo. Y no nada más eso, sino la atención, y eso va de boca en boca y no lo utilizan otros usuarios, ¿no? Y sobre todo en la parte privada. Que el que no te atiendan bien en un hospital, pues es una mala referencia. ¿Y cuál es esa? El capital humano. Entonces, sí es muy importante tener y conocer al personal en sus necesidades y la capacitación. Yo me iría en esa parte y el capital humano. Vale, de acuerdo, Ahmed. Pues muy bien, y también agradecer, hombre, los diferentes comentarios que están haciendo acá los colegas en el chat, a Ángel, Nancy, Alejandro. De hecho, Alejandro habla justo sobre el tema del cambio de paradigma, con implementos proyectos disruptivos o híbridos, que no nada más, vaya, que además se requiere tener una transformación cultural, ¿no? Para la adopción de ese tipo de proyectos, ¿no? Y es una transformación tanto interna como externa. Nancy Camarillo nos cuenta de que la innovación cuesta en el primer momento para la organización, por eso es una inversión que a mediano o largo plazo debe traer ganancias, pero a corto plazo un beneficio al consumidor. Y bueno, Ángel, de acuerdo con que el miedo de la incertidumbre que puede provocar la innovación tecnológica. Y bueno, y estos comentarios pues abren o dan pie pues al último bloque de conversación que tiene que ver sobre los consejos, ¿no? que pueden dar pues, colegas como ustedes que están en el día a día para abrazar innovaciones disruptivas, abrazar innovaciones que, como bien lo mencionan, pues resuelvan un dolor muy puntual, y sobre eso pues ir evolucionando y escalando cuando sea necesario. Pero Diego, pues ¿cómo cerrarías tu participación en esta charla? Por favor, adelante. Gracias, Alejandro. Para empezar, me gustaría mencionar una frase que comentó Ricardo, ¿no? Que él decía que la innovación es de todo
de todo el día, ¿no? Todo el tiempo. Y a mí ese concepto me gusta bastante, porque me gusta pensar que la innovación es algo que no ocurre espontáneamente, sino que se transita durante todo el día. Luego, para implementar proyectos innovadores y conectar con la disrupción, para mí de vuelta es fundamental que esta innovación esté asociada al propósito. Carlos mencionaba en su momento también que él veía la innovación o los proyectos conectados con la estrategia. Es lo mismo, o sea, es fundamental que esté conectada a algo que queremos generar un impacto. Si no, se convierte en teatro de la innovación, o sea, hacemos como que estamos innovando y no pasa nada. Entonces es fundamental esto de que sea algo continuo, ¿sí? No son eventos episódicos, es continuo, tiene que estar conectado con el propósito. Algo que mencionó Ahmed, que me gustaría aplicar acá también, cuando hablamos de innovación, Ahmed mencionaba que el recurso humano es diverso, ¿no? Mencionaba médicos, enfermeras, o sea, diversidad en el equipo, fundamental. Tiene que generarse, digamos, equipos diversos para que traigan distintas perspectivas. O sea, diversidad de género, de orientación, de diversidad en el amplio sentido de la palabra. Luego, fundamental también fomentar una cultura que acepte el error, ¿sí? Que quiera experimentar aceptando el error, o sea, que el error no sea castigado. Una cultura que aprende y comunica, ¿sí? Comunica el error. También esto lo mencionaba Carlos al comienzo, que decía comunicar. Hay que comunicar, y está bueno comunicar cuando nos va bien, pero también está bueno comunicar cuando no nos va tan bien, ¿sí? Y qué aprendemos de eso. Esto de compartir aprendizajes para mí es clave. Y después, de nuevo, volviendo a los proyectos, la implementación de un proyecto innovador, es salir del modo cascada de gestión de proyectos. O sea, te lo pido y lo tenés en un año. Eso no sirve más. O sea, para mí el modelo que sirve es el modelo de producto mínimo viable o MVP, ¿no? O sea, ir haciendo entregas rápidas, incrementales, tomar feedback y seguir. Me parece que es por donde yo manejo estos temas de innovación. No, muchas gracias, Diego, por esa visión y que, bueno, ojalá sea de utilidad también a colegas que como tú manejan estos proyectos de tecnología e insights dentro de su organización. Pues bien, Carlos, por favor, ¿cómo concluirías de tu valiosa participación también? Claro, considero que la innovación no solamente se tiene que contemplar hacia afuera, la innovación también tiene que ser hacia adentro. Vuelvo a lo mismo. Si mi estructura no es fuerte, no va a aguantar mucho peso por un largo periodo de tiempo. Si quiero tener pensar fuera de la caja para traer un producto innovador en el mercado, pero mis procesos internos actuales me ahorcan, estoy en una disyuntiva, o sea, es una paradoja, ¿no? ¿Qué haces con la fuerza con la fuerza imparable del universo, con algo inamovible? Pues es una paradoja, ¿no? No lo puedes definir, a menos que entremos en aspectos filosóficos, que ya Diego ya nos ayudaría mucho en ese aspecto, ¿no? Tiene que hacer un fit, tiene que hacer sentido. Si la innovación es hacia el mercado, hay innovación en casa, hay innovación dentro. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Tiene que haber una visión integradora, tal cual como lo está mencionando Diego y el equipo. Ahmed lo mencionaba. O sea, yo tengo tantos elementos. ¿Se están considerando cuando estás haciendo la ejecución o el análisis, el business plan de aquello que estás innovando? Metodologías, hay muchas metodologías que están teniendo un boom, muchas en el sector de IT, pero el razonamiento o la aplicación se puede hacer en la parte administrativa. Una que está agarrando mucha fuerza, Agile, metodologías ágiles. ¿Qué te dice Agile? Haz pedacitos, analiza pedacitos y estate listo al cambio, ¿no? Puede haber cambios mañana,
puede haber cambios en una semana, o pueden no haber cambios. Perfecto, son pequeños clusters, pequeños pedazos de rompecabezas que estamos definiendo para armar un macro. Sabemos que podemos llegar al 90% y se caiga. Sí, sí puede ser, pero toda inversión tiene un riesgo. Hasta la inversión con menos riesgo tiene un riesgo. Puede tener un 1% de riesgo, pero es un riesgo, ¿no? Puedo invertir en CETES, sí, y hay 99% de probabilidades de que me paguen en tiempo, sí, pero hay un 1% de riesgo, ¿no? Que una crisis en el país, una crisis mundial, algo similar, ¿no? Entonces, pero para poder controlar innovación, que es una falta de certeza total, porque no conoces, o sea, estás tanteando, ¿no? El mercado. Tienes que tener primero una estructura bien definida del lado izquierdo, por llamarlo así, que es tu business ongoing, tu proceso del día a día, que es lo que mantiene a la organización, es lo que nos va a permitir a tomar recursos para invertir en altos riesgos. Pero si no tenemos un proceso o una columna bien definida, bien fuerte, bien estructurada, es difícil controlar, medir, cuantificar algo que es una falta de certeza total, ¿no? Si fortalecemos el lado izquierdo, por consecuencia, puede salir unas ramitas que nos van a decir, ok, yo aquí tengo un camino plasmado. Podemos hacer adaptaciones específicas para innovación, controladas por clusters, ¿no? Pero si queremos que la innovación se comporte igual que el business ongoing, cuando el business ongoing no está claro tampoco, es muy probable que nos estemos tropezando permanentemente en el momento de innovación y suceda lo que Diego mencionaba, error. Y tenemos que quitarnos la mente de, es que se equivocó. Sí, porque está trabajando, ¿no? La experiencia se genera del error. Pero si la actitud de la organización o de las compañías es, te equivocaste a la primera y no hay, pues va a haber sanciones, difícilmente vas a encontrar un tiro a la primera, ¿no? O sea, sucede, por supuesto que sucede. Hay unicornios, por eso el término de unicornio, ¿no? Pero tenemos que ser abiertos, tenemos que ser flexibles. La innovación no solamente es hacia afuera, es hacia adentro. Y como bien decía Richard, al final de cuentas, el mercado muchas veces no sabe lo que quiere, ¿no? El caso de Henry Ford. Si le hubieran preguntado a la población en ese momento, ¿qué quieres? Ah, pues quiero una carreta con más caballos. Henry Ford trajo mecánica, trajo motores, trajo una revolución industrial en el sector automovilístico, ¿no? Hay que guiar, sí, hay que guiar al usuario, por eso grandes segmentos como mercadotecnia, estudios de mercado, insights y demás, pero tiene que ser un todo, no podemos decir, nada más me toca este pedacito, ¿no? Bien, Carlos, muy bien, muy completa la conclusión, muchas gracias. Y bien, Ricardo, pues, ¿cuáles serían tus recomendaciones a líderes como tú que están en esta ejecución como líder de supply chain y de servicio a ventas, por favor? Sí, gracias, Alex. Mira, creo que ha habido muchas opiniones y experiencias, creo que muy enriquecedoras. Yo les daría 3 consejos en mi experiencia. La primera es, creo que es importante definir qué es innovación para tu organización o para tu propio equipo, incluso para ti. Voy a poner un ejemplo muy puntual. Hace 15 años creo que llegó Starbucks a México por ahí, ¿no? Y entonces la innovación era que te preguntaran tu nombre en el mostrador, te sentías especial, te lo apuntaron, o sea, fue revolucionario. Hoy, si vas a otra cafetería que no sea Starbucks y te ponen tu nombre, te da lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó, ya se volvió un hábito. Entonces, en ese sentido, creo que lo primero es hay que definir para mí qué es innovación y que sin duda esté perfectamente alineado con mi propósito, con mi objetivo. Ese es mi primer consejo. El segundo es, creo que hay que abrazar la innovación desde la perspectiva de que es aprendizaje y mejora. Y eso implica error. Entonces hay que aprender a abrazar el error, ¿sale? Hay una frase que no recuerdo quién la dijo, pero ahorita me acordé que es, el que yo haya fallado 1000 veces, no quiere decir que fallé, quiere decir que aprendí 1000 maneras de no hacerlo, ¿no? Claro, eso va a depender de qué tanto estoy dispuesto a invertir de tiempo y recursos, etcétera, pero por eso la definición de innovación es tan importante antes de pensar en que quiero innovar, ¿no? Y el tercer punto que a mí me gustaría dejar sobre la mesa es, la innovación viene de la gente.
¿sale? No hay manera en que venga de una computadora, porque al final sería como redundante, ¿no? O sea, no quiero empezar con una parte filosófica de qué fue primero el huevo o la gallina, pero al final evidentemente viene de una mente humana. Entonces, en este sentido, creo que es importante motivar a la innovación. Si yo estoy seguro que quiero innovar y quiero fomentar eso, yo les daría un consejo, ¿no? La primera es reconozcamos el esfuerzo, pero premiemos el resultado. ¿Sale? Qué bueno que te atreviste, qué bueno que te equivocaste, qué bueno que reconociste, qué bueno que lo hiciste, porque ese es mi objetivo, o parte de mi objetivo. Pero no se dio, bueno, vamos a seguir haciéndolo, de nuevo, alineado a mi propósito. Pero muy importante es cuando tengo un logro importantísimo alineado a mi concepto y objetivo de innovación, premiarlo. Porque si no, entonces se pierde en el camino ese valor de yo seguir intentando, seguir equivocándome, y entonces me quedo con ese concepto de no, es que si me equivoco, me reclaman, ¿no? Entonces, creo que la parte de incentivar positivamente, aún cuando estás en una situación adversa, es igual importante. Muy bien, muy bien, muy claro, muy contundente. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, Ahmed, pues te toca cerrar esta maravillosa charla, esta conversación anual entre colegas de la industria. Por favor, Ahmed, tus recomendaciones y consejos. Bueno, como muy bien lo decía Ricardo, yo creo que hay que definir lo que es la innovación. Para mí o mucha gente cree que es encontrar algo nuevo, ¿no? Y no, realmente es poder mejorar o cambiar lo que ya también está, lo que existe. Y eso a veces no lo toman como algo bueno. Sí es importante el error, pero que también, o sea, este trabajo en equipo de todas las áreas, y lo digo en esta cancha, ¿no? Porque nosotros somos al que nos enfrentamos ya al cliente, ¿no? Al usuario final. Pues imagínense si nosotros, que somos la área usuaria, y todos ellos, esta parte que a mí un almacén me abastece, no me dan los instrumentos requeridos, etcétera. Si todo se hiciera como antiguamente, pues bueno, no avanzáramos ni en procedimientos quirúrgicos, no avanzáramos en tratamientos, pues al final, eso es la metodología científica, ensayo y error. Si no, pues no tendríamos innovaciones. Yo creo que ese es el tener el método científico adentro, tener una hipótesis y estarlo tratando y ver qué data nos da, qué nos arroja e interpretarla, eso nos ayudaría. Pero esa data hay que compartirla y que tengamos esa visión hacia qué queremos llegar. Y en la parte de la salud, guiado al paciente. Mientras estemos guiados al paciente, a la salud, eso es donde estará el beneficio humanitario.